wop, shooby wop, shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop. Wop, shooby wop, shooby wop, shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop. Hermanos y hermanas, Shooby wop, shooby wop. en la familia de Dios. Wop, shooby wop, shooby wop. Siempre se aman, Wop, shooby wop, shooby wop. hermanas y hermanas, Shooby wop, shooby wop. en la familia de Dios. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro magazine radial Entre Amigos, un espacio que creo que invita a estar aquí desde Solidaria Radio Coruña, aquí en La Coruña, Galicia, España, donde os invitamos a quedar un ratito con nosotros, porque vais a estar muy a gusto. Como siempre está con nosotros Miguel Ángel Pinalla, al sonido, a la música, copresentando, Maribel Melón, Alfredo Saguar. Y hoy tenemos para hacer una breve entrevista a Tim Goodford, pastor de la iglesia de Asambleas de Hermanos aquí, El Camino. Y yo creo que va a ser muy interesante, así que muy bienvenidos a Entre Amigos. Dame un poquito de más de melodía, Miguel. Miguel, ¿con qué rompemos? Buenos, ¿cómo estás? Hola Beatriz, hola amigos oyentes, estamos muy bien, ya disfrutando de un buen tiempo. Pues, ¿qué nos traes ahí? Te dio yo la cara muy sonriente. Hoy salió un poquito el sol en Coruña, Por supuesto. así que estamos todos encantados. Efectivamente Beatriz, vamos a empezar el programa con una preciosa canción de Sheila Romero, ¿Cómo no voy a adorar? Wow. Decidiste venir de tu trono a morir, sufriste un gran dolor por amar a mí, amor tan especial. Como tú no hay igual, te entregaste por mí, por amarme así. Como no he de adorar, como no he de adorar, como no he de adorar, tú moriste por mí. Como no he de adorar, como no he de adorar, como no he de adorar, tú moriste por mí. Decidiste venir de tu trono a morir. Sufriste un gran dolor por amarme a mí. Amor tan especial como tu Señor, como tú no hay igual. Te entregaste por mí, por amarme. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Pinalla, por esta preciosa canción. Y siempre me encanta cuando el Señor bailando las cosas, por mucho que las tengamos hiladas, ¿no? Porque vamos a hablar con Tim Goodford. Hola, Tim, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues aquí con aflicciones y gran alegría. Exactamente, por eso me encanta la canción que nos ha traído Miguel, porque vamos a tratar un tema que yo creo que a todos nos toca. ¿Cómo
afrontar las aflicciones. Así que bienvenido, Tim. Y vamos a hacer una entrevistita corta, no queremos que el programa se alargue. Para empezar, ¿quieres hacer alguna lectura en la palabra de Dios? Sí, hoy vamos a hablar de un pasaje en la palabra de Dios donde nos trata este tema que vamos a hablar. Pues se encuentra en la primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también, vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Qué bonitas palabras, Tim. Lo que te decía antes, aflicciones las afrontamos todos. Y esto de que uno se convierte, se entrega al Señor y todo va a ser maravilloso, es una gran mentira del enemigo, porque no es así. Y las más de las veces, cuanto más queremos caminar cerca del Señor, más nos va a pinchar, decía una amiga mía, el del pincho. Y tenemos que estar preparados para ellas, ¿no, Timoteo? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué nos enseña lo que nos has leído de la Escritura y qué nos enseña la Biblia en general acerca de las aflicciones? Por ejemplo, el versículo 6 que nos has leído. Bueno, en este pasaje, Pedro, lo primero que nos sorprende es cuando nos habla de la duración de las aflicciones, porque dice que las aflicciones aquí duran por poco tiempo y seguramente a alguno de nuestros oyentes que esté afligido pues le parecerá una eternidad, y es verdad que hay personas que el sufrimiento les dura incluso toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo Pedro puede decir que podemos ver nuestras aflicciones como algo que dura un poco de tiempo? Claro, Pedro lo que está haciendo es que nuestra vida hay que verla con una dimensión mucho mayor, que nuestra vida tiene una dimensión eterna, y por lo tanto, aunque tengamos que sufrir un año, 10 años o 100 años de nuestra vida, comparado con la eternidad, pues ese tiempo realmente no es tanto, ¿no? Ocurre igual cuando uno se tiene que operar o se tiene que sacar una muela, va a pasar por dolor y afronta eso, pero pensando luego en la compensación que eso va a tener después, ¿no? En todo lo que ganamos. Y sobre todo cuando vemos cómo viven las personas en otros países, yo creo que sí tenemos poco derecho nosotros, en particular en Europa, en España, a quejarnos por nuestras aflicciones. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Cuando uno mira a sus hermanos en otros países sufrir tanto y tanto, cosa que se ha pasado en España en el pasado, pues no sé de qué nos quejamos, ¿no? Ahora, ¿cómo dices que puede ser necesario, como has leído en la Biblia, pasar por ellas? ¿Por qué es necesario? Bueno, no lo digo yo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, que a veces es necesario que afrontemos aflicciones y dificultades en nuestra vida. No es que sea obligatorio, pero a veces puede ser necesario, y de hecho es bastante probable que vayamos a sufrir aflicciones. Pedro le está escribiendo seguramente a cristianos que están viviendo en lo que hoy es Turquía. Él estaba probablemente en Roma y estaba viendo ya pues la persecución que estaba lanzando Nerón. No había llegado a los extrarradios del reino del Imperio Romano, pero lo podía prever Pedro, que estos hermanos pronto iban a tener que sufrir, ¿no? Y entonces él lo que contempla es que todas las circunstancias que nos son adversas y nos causan aflicción, pues si ocurren es porque Dios las permite. Y si Dios lo permite, ya que es un Dios de amor y un Dios de bondad, pues alguna buena razón tiene que tener. Y aquí en este pasaje pues nos dará también algunas explicaciones. Ahora, mucha gente, lo que te decía antes, wow, entrégate al Señor y todo va a ser liso y llano. Esto es
Creo que si digo herejía no miento, ¿vale? O cuando hay a un creyente que a lo mejor es el más fiel del mundo y pasa por una prueba tremenda, le dicen como al ciego de nacimiento, ¿no? ¿Quién pecó? Estos sus padres. Y Jesús le dice, ni este ni sus padres, para la gloria de Dios. ¿Realmente las aflicciones son un castigo? Háblame un poquito de esto porque me parece muy interesante en los mundos en los que vivimos. Es común en los creyentes pensar que si te está ocurriendo algo, pues será un castigo de los dioses, ¿no? Me refiero a creyentes en general, en cualquier religión, Sí. ¿no? Que crean en algún dios, pues pensar que si algo va mal puede ser un castigo de Dios, ¿no? Y la verdad es que las aflicciones, además, como dice Pedro, son muy diversas. Puede ser una persecución, pero puede ser una enfermedad, puede ser falta de trabajo, puede ser un hijo con problemas, o problemas mucho más livianos, ¿no? O más cotidianos, como estar en una caravana o una fila y uno se desespera porque no puede llegar a la hora que debe llegar, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué me ocurren todas estas cosas? Y yo creo que hay varias respuestas. A veces es verdad que Dios las permite para corregirnos. Podemos usar la palabra castigo, aunque quizá no se entiende muy bien en nuestro idioma, en nuestro lenguaje común, Sí, pero popular, para que Dios ¿no? nos redirija Pero, nuestro caminar exacto, cristiano. es para corregirnos. Se puede entender que Dios lo permita para corregirnos. Otras veces son tentaciones también que Dios nos pone a prueba para ver, o permite que el diablo también nos tiente, a ver si nos salimos de madre, si somos capaces de tener ese dominio propio que debemos de tener, si tenemos esa paciencia, que claro, la paciencia no se puede desarrollar si no hay dificultades. Claro, Santiago lo dice, Y ¿no? también otras, pues lo que le llama Pedro aquí, ahora vamos a seguir viéndolo en este pasaje, pues lo que le llama son pruebas que Dios permite con un propósito constructivo en nuestra vida, ¿no? Entonces tiene un propósito de construir algo positivo en nosotros. Entonces puede ser eso, puede ser una corrección de Dios, pueden ser tentaciones del enemigo o pueden ser pruebas que Dios permite pues con un buen propósito, ¿no? Ahora, Timoteo, Tim, ¿cómo podemos saber la diferencia? Porque, hombre, cuando uno lleva años en el Señor, pues vas aprendiendo mucho a su lado, de la palabra, de las experiencias de la vida, pero una persona a lo mejor nueva en la fe, pues le cae una cosa así y no entiende nada, y siempre hay quien le va a decir una cosa que no es correcta delante del Señor. ¿Cómo podemos diferenciar una prueba de una tentación, de una corrección del Señor? Sí, es una pregunta importante y si estamos de acuerdo en el planteamiento que acabo de hacer, pues la pregunta evidente cuando estoy pasando por una adversidad es preguntarme si será un castigo de Dios o si Dios me quiere enseñar algo o Dios quiere hacer algo a través de esa experiencia en mi vida. Y la pregunta es cómo puedo saberlo, cuál es la diferencia. Yo entiendo que cuando se trata de un castigo, de que Dios quiere corregir algo en mi vida, Dios me tiene que mostrar qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que he hecho mal y qué es lo que debo corregir. No tendría sentido, igual que unos padres, corregir a su hijo, castigarle y sin decirle por qué, ¿no? Y que el hijo esté, bueno, estoy castigado, ¿y por qué? Pues no lo sé, no tendré ningún objetivo. Entonces, creo que cuando es un castigo, Dios de alguna manera nos hará saber que nos está sobreviniendo esa circunstancia por alguna cosa que hemos hecho mal, ¿no? Si no es así, pues yo creo que hay que entenderlo como algo que Dios lo permite, con algún buen propósito, o bien personal, o bien, como veremos en un momento también algunos ejemplos, pues con otros propósitos que Dios tiene, ¿no? Y que nos usa a través de esas experiencias a veces duras. Estupendo. Si nos fijamos un poquito en el versículo 7 que nos has leído de 1 Pedro 1, ¿qué nos enseña esto acerca de las pruebas? Por ejemplo, ¿para qué son las pruebas? Redondamos un poquito más en lo mismo, pero de diferente modo. Sí, retomando el planteamiento que hacía, que algunas aflicciones, no todas, pero algunas o muchas, tienen este calificativo de pruebas que Dios permite con un propósito, pues lo que dice Pedro es que una de las cosas que pretenden es probar nuestra fe. Son para probar nuestra fe. No dice para purificarla, como algunos han entendido en este pasaje, lo cual no es una herejía, es un principio bíblico, pero Pedro exactamente no está diciendo tanto eso, sino está hablando de probar nuestra fe. Y pone el ejemplo del oro. Y en la antigüedad se probaba para saber si el oro era auténtico o si era una imitación. Porque claro, muchas veces es fácil decir que tenemos fe. Mucha gente dice que tiene fe, mucha gente dice que cree. Pero claro, cuando llega el momento de la verdad es donde realmente uno demuestra si tiene fe o no. Ejemplos pues tenemos en la historia, en la Biblia, la del conocido como el padre de la fe,
que es Abraham. Abraham. Ujú. Y claro, él realmente hizo la demostración de la fe, cuando Dios le pide algo muy difícil de entender, ¿no? Que ofreciera a su propio hijo, al único hijo que había esperado tantos años, lo había tenido en su vejez, y ahora Dios le pide que se lo entregue en un sacrificio. Y sin embargo Abraham, aunque no entiende por qué Dios le pide eso, está dispuesto y llega justo hasta el límite, y ahí se demuestra y prueba su fe, y Dios lo detiene, lógicamente, y provee un sustituto, que era un carnero que hay allí para sacrificar. Y en la carta a los Hebreos, cuando recuerda esa historia, dice, ¿ves? Esta es una demostración de la fe. Dios le puso a prueba para probar que su fe era auténtica. Y así a lo largo de la historia pues podríamos añadir muchos ejemplos. Lo que pasa es que eso me lleva a una pregunta, ¿no? O sea, que Dios me pone a prueba, me está probando para probar mi fe, si es auténtica o no. Bueno, es que Dios no lo sabe. ¿Acaso Dios no sabe si mi fe es verdadera o no lo es? Claro, Dios sí que lo sabe. Pero el que no lo sabe muchas veces soy yo. O yo, porque trato de engañarme y decir que tengo fe y me conformo con eso, pero realmente no tengo una fe a prueba de bala, ¿no? Como se puede decir, confiando totalmente en Dios. Y por eso es en las pruebas, en los momentos de dificultad, donde la fe se hace realidad. ¿Cómo la afronto? La afronto con confianza, sabiendo que mi vida, mis circunstancias están en la mano de Dios, y Dios sabrá lo que hace conmigo, y sigo confiando en Él. Pues esta es la prueba de nuestra fe. Timoteo, ¿pero por qué es tan importante probar la fe? Porque a Abraham se le llama el padre de la fe. Vamos, Dios lo llama, sale de Ur, espera años y años, su mujer era estéril, en la vejez concibe. Y cuando el chaval era ya un adolescente, de repente el Señor le pone una prueba que a nuestros ojos no tiene lógica, pero claro que la tiene, ¿no? ¿Por qué es tan importante probar nuestra fe? Pues voy a decir que quizá la fe es lo más valioso que podemos tener. Y lo voy a repetir, la fe es lo más valioso que podemos tener. La fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios que nos abre la puerta a la salvación eterna. Es una puerta que nos da paso a que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida, y es lo que da la oportunidad a que Dios haga aquello que yo no puedo hacer, que Dios resuelva lo que yo no puedo. Y es un regalo permanente. En 1 Corintios San Pablo habla de esto y dice que una de las 3 cosas que es para siempre es la fe, el regalo de la fe. Y sin fe, realmente, pues la vida tiene muy poca o ninguna esperanza. Tienes razón. Ahora, Pedro, en esto que has leído, indica otro propósito. ¿Qué quiere decir con que resulten en gloria y honor? Es un poco complicado para quien no lo entienda bien, ¿no? Bueno, quizá tiene varios enfoques. Uno de ellos sería que Dios, como padre, cuando ve a sus hijos, a un hijo o una hija suya, que está afrontando una prueba, una dificultad, y lo hace con esa fe y esa confianza total en Él, como su Padre, como su Dios, Dios se siente orgulloso de ver ese hijo, cómo está afrontando, o sea, cómo sale a relucir a la vista de todo el mundo la fe increíble que tiene esa persona, que conoce a Dios y confía en Él, aunque no pueda entender todo lo que le está ocurriendo. Y por otro lado, porque también esa fe y en esas circunstancias pues están ocurriendo para algún propósito de Dios, ¿no? Como ocurre en la famosa historia de Job, y podemos preguntarnos por qué Dios le permitió, qué hizo Job. Y bueno, pues detrás había todo un desafío de Satanás con Dios, diciendo, bueno, mira, Job te es fiel porque la vida le sonríe, pero ponle a prueba. Y Dios permitió que Job lo pasara mal, y sin embargo él conservó la fe, y el resultado, pues sabemos el final de aquella historia, ¿no? Y Timoteo, hay más ejemplos que podríamos mencionar. Sí, antes de que Miguel nos parta con una canción que nos anime un poco, ya hay un día de sol en Galicia, que todos ponemos una sonrisa, que ponnos luego una canción, Miguel, que nos levante el ánimo a todos los niveles. Pero antes de la canción, una última pregunta. Timoteo, ¿habrá alguna recompensa en todo esto? ¿No? Porque el Señor no es un Dios que machaca a nadie por gusto. O sea, es un Dios de amor. Sí, decía que esta frase de Pedro se puede tomar en varios sentidos, y el otro es que cuando habla de gloria y honra, pues tiene que ver con la recompensa también del creyente, que afronta la prueba confiado en Dios
dice que hay un día, que es aquí le llama la revelación de Jesucristo, es decir, cuando Jesucristo venga de nuevo a este mundo y dé paso pues a los juicios y a las recompensas también, pues en la venida de Dios, cuando podamos ver a Dios cara a cara, pues al final entenderemos los porqués, por qué Dios permitió las cosas que nos ocurrieron en nuestra vida y al final pues será hasta una honra para nosotros mismos, nos sentiremos honrados por Dios y recompensados por Dios, ¿no? Aquella famosa frase del Evangelio, cuando pues Dios recibe a sus hijos, a su presencia y les dice, bueno, pues bien hecho, ¿no? Buen siervo, sobre lo poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré, ¿no? Amén. Entonces eso creo que nos ayuda a soportar sabiendo que todo al final pues tiene un buen final. Pues muchas gracias, Timoteo. Antes de unas 4 preguntitas más, Miguel, ¿qué tienes para subirnos 50 grados en el estudio? Bueno, tú sabes, Beatriz, que a mí me gusta la música y me gusta mucho navegar y encontrar canciones. Me he encontrado con una preciosa canción de la banda Ace Other Gospel Revival en la voz de Ben Oster, la versión que dice In the Sweet By and By. ¡Guau! ¡Qué Escuchamos bonito! esta canción. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We will sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits will sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Bountiful Father of love, we will offer our tribute of praise and the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Me ha encantado, me ha encantado. Ya la temperatura por aquí del programa va sobre 65 grados Fahrenheit. Tim, ¿cómo te gusta que te llame? Timothy, ¿qué te gusta más? Ay, llamar es indiferente, elegir. británico. Pero Maribel y yo aquí nos lo estábamos pasando de miedo. Fenomenal, Miguel. Por cierto, tienes una pronunciación muy buena en inglés. Muchísimas gracias. Pues Timoteo, 3 preguntas o 4 nada más para terminar la entrevista. Hemos hablado de que nos enseña a la Biblia y lo que nos has leído de 1 Pedro acerca de las aflicciones, que nos enseña acerca de las pruebas, que son inevitables y van a venir. Que nadie se engañe, por favor. Ahora, en último lugar, ¿a dónde mirar en medio de la prueba? Porque claro, nos viene una prueba, una aflicción. Mucha gente se sorprende, dice, pero vamos a ver, le he entregado todo al Señor, se lo doy todo, tal cual. ¿Por qué? ¿A dónde miro? Si miro a mí misma me hundo, como Pedro cuando estaba andando sobre las aguas. Si miro para otro lado, miro la dirección equivocada. ¿A dónde mirar en medio de la prueba, Timoteo? Pues una recomendación muy práctica y además realista. Pedro nos dice, cuando estás en la aflicción, cuando estás en la prueba, cuando estás en la dificultad, pues lo humano es que ponemos ahí nuestra mirada, el foco, ¿no? Y parece que pasamos todo el día dándole vueltas al problema. Sin embargo, Pedro
nos propone, nos dice que podemos cambiar la mirada y ponerla al que llama el invisible, ¿no? Aquel que no se puede ver, que es Dios, y que es en quien confiamos realmente. Y que eso nos va a ayudar a pasar por ese valle de lágrimas, por ese valle de sombra, cuando somos capaces de, en lugar de poner la mirada en el problema, poner la mirada en Dios y en Cristo en particular, ¿no? Que quizás se nos hace más cercano ver a Dios a través de Cristo. Y es interesante que en ese versículo 8, Pedro, que escribe esa carta donde anteriormente se incluye a él, habla de incluyéndose en los términos. Sin embargo, cuando se refiere a este versículo, el versículo 8 dice: vosotros no veis, pero creéis, porque Pedro sí que había visto a Jesús, pero aquellos creyentes a los que escribe no. Sin embargo, ellos, igual que Pedro, viendo o sin ver, podían confiar en Cristo. Pero Pedro habla de regocijarse en medio de las pruebas. Es un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, es contradictorio dependiendo de cómo las vemos y cómo las entendemos, ¿no? Precisamente si ponemos la mirada en Cristo, pues se puede cambiar la manera de ver lo que nos está ocurriendo. En esta historia, pues Pedro nos está llamando en este mensaje, esta carta, a que pongamos la mirada en Jesucristo, que es alguien que nos ama profundamente, es alguien que desea lo mejor para nosotros, es alguien todopoderoso, es alguien en quien podemos confiar y es alguien que va a usar y al final convertir en aquello que para mí me parece un mal, lo va a convertir en algo bueno. Entonces, si soy capaz de ver así mis circunstancias mirando a Cristo, Pedro habla de un gozo hasta inefable y glorioso, indecible, inexplicable, porque al final ese gozo, esa paz que Dios te da, es un regalo de Dios. Es, como dice en otra de sus cartas el apóstol Pablo, el gozo es un fruto que Dios da a aquellos que ponen su mirada en Cristo, que ponen su fe y su confianza en Dios. Y eso es lo que nos quita el temor. Y yo digo muchas veces que tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? De poner las gafas de la fe. Cuando nos ocurren, igual que ahora que viene el verano y hay mucho sol y los oculistas nos recomiendan poner gafas de sol para proteger nuestros ojos, pues nosotros también, para ver y afrontar el día a día, es muy conveniente usar las gafas de la fe, ¿no? Y poder ver, pues, por la fe al que no se ve. Dice la historia que el famoso Moisés, el caudillo de Israel, que tuvo una tarea muy difícil y complicada, que se mantuvo firme como viendo al invisible. Estupendo, Timoteo. ¿Cómo se puede ver y amar a un invisible? Nosotros estamos familiarizados con este lenguaje, pero cualquiera que nos escuche que no haya oído antes esto, dice, estos están muy para allá. ¿Cómo se puede ver y amar a un invisible? Esto es una pregunta que me gusta mucho. Bueno, alguno de los más antiguos de nuestros oyentes podría ser que haya pasado por la experiencia de enamorarse, incluso hasta casarse o llegar a la fase previa al casamiento, por lo menos al noviazgo, con una persona que nunca había visto en su vida, ¿no? Sí, es cierto, Eso sí. ocurrió en algunos emigrantes que por carta llegaron a enamorarse y a conocerse. Pues igualmente podemos amar a Dios por medio de sus obras, de su creación. Nos hablan acerca de cómo es y del carácter de Dios, y cuando uno contempla pues la obra de arte de un artista, pues casi puedes llegar incluso a verle, ¿no? Además de eso, Dios también se revela a aquellos que le buscan en nuestro interior. Como decíamos antes, por la fe Dios se da a conocer a nosotros, ¿no? Y podemos sentirle en nuestra vida y sobre todo pues en su palabra. Leyendo su palabra, pues le estás escuchando, es como si le oyeras a él realmente hablándote en voz audible, ¿no? En penúltimo lugar, Timoteo, ¿en qué sentido relaciona Pedro las pruebas con la salvación? Sí, aquí el último texto que leíamos dice que estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es la salvación. Bueno, creo que la relación está en que precisamente en los momentos malos, en los momentos difíciles, es cuando se demuestra, como decíamos hace un rato, que la fe es auténtica. Y si la fe es auténtica y se nota en cómo respondemos a la adversidad, quiere decir que podemos estar seguros de nuestra salvación. Una persona que realmente ha sido salva, ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su vida, pues es la que muestra esa clase de fe en esos momentos difíciles, ¿no? Hay una historia muy bonita que contó Jesús en el Evangelio de Mateo,
que ilustra muy bien lo que es la fe auténtica y la que no lo es. Aquella semilla que cayó en diferentes terrenos, ¿no? Los terrenos son diferentes personas, y una de ellas dice que cayó entre pedregales, y cuando vino el calor, pues aquello se secó porque no tenía raíz. Y luego hace la aplicación y dice eso, que cuando vienen las adversidades, pues la planta se muere, ¿no? Entonces, las adversidades, cómo las afrontamos, pues reafirman que nuestra fe es auténtica. En último lugar, Timoteo, ¿para quién es este mensaje de esperanza? Hemos estado hablando como a creyentes, nos hemos convertido, vienen pruebas, ¿por qué? ¿Para qué? Esto, lo otro. Pero realmente, ¿para quién es este mensaje de esperanza? Acabamos de hablar de la salvación, cómo Pedro relaciona una cosa con otra. Una última pregunta muy importante. ¿Para quién es este mensaje de esperanza? Pues la palabra repetida de 2 letras era la palabra fe. A lo largo de este pasaje habla de personas que tienen fe. Claro, uno puede tener mucha fe, pero en algo equivocado. Hay personas que tienen mucha fe, pues en alguna imagen, incluso algún ídolo. Pero aquí el pasaje y de lo que habla Pedro es de la fe en Jesucristo. Si la gente en su casa quiere leer el pasaje más completo desde el principio, pues verá que está hablando de una fe que obedece. O sea, la fe en Cristo es una fe que obedece a Cristo, que hace lo que Cristo manda. Y cuando hacemos lo que Cristo manda, que lo primero que Él mandó cuando anduvo en este mundo fue arrepentirnos de nuestros pecados, pues Él transforma nuestra vida, nos cambia y pone en nosotros esa fe, que es la fe que Dios da. No es la fe en cualquier cosa, sino la fe que Dios nos da. Y esa fe es la que luego nos trae, por medio de la obediencia a Dios y a su palabra, pues trae la esperanza extraordinaria de la que habla este capítulo, y que a lo mejor otro día pues podemos hablar de esa esperanza extraordinaria, claro que sí, que Cristo nos quiere dar. Esto es lo más grande que podemos transmitir. Pues muchísimas gracias, Timothy F. Goodford, pastor de las Asambleas de Hermanos aquí en Coruña, Iglesia del Camino. Muchísimas gracias, Timoteo. Oye, Miguel, ¿nos subes unos cuantos graditos más? Te subo más, la música está buenísima. En el programa Beatriz, amigos oyentes, David Escarpeta interpreta la canción El cielo gobierna. ¡Yeah! Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, eres rey, eres Señor. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite, el cielo gobierna, el cielo. Cantado, que tengo que decir ahora amén y aleluya bien fuerte, ¿no? Preciosa canción, muchas gracias Miguel Ángel Pinalla. Y ahora vamos a seguir con Maribel Melón y su maravilloso comentario. Realmente Maribel es fantástica para muchas cosas, pero hace unos comentarios como nadie. ¿Qué tal estás, Maribel, hoy? Estupendamente. Tú siempre estupendamente. Claro que sí. Claro que Con sí. el buen tiempo, esta buena música.
Oye, un ambiente de lujo, ¿no? Hombre. Claro que sí. Entre amigos. Por supuesto. Bueno, pues ¿cómo se titula tu comentario de hoy? Pues se titula La misericordia de Dios. Pues cuando quieras. Yo soy Jehová tu Dios, le dice Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y entre estruendo y relámpagos, nube y fuego, sonido de bocina y humo, Jehová le revela a su amigo los estatutos y decretos que el pueblo de Israel tiene que aprender, guardar y poner por obra. Y no solo eso, sino que allí, cara a cara, se presenta a Moisés como Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Poco después, tras el vergonzoso episodio con el becerro de oro, llevando Moisés de vuelta al Sinaí unas nuevas tablas de piedra para que Dios escribiese en ellas, el Señor le recuerda que Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una de las descripciones más hermosas de la misericordia de Dios la encontramos en el Salmo 103 en la Biblia. Este pasaje se hace eco de la proclamación de Dios a Moisés que mencionábamos anteriormente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Y nos enseña, además, que es la misericordia de Dios la que atenúa el castigo que merecerían nuestros pecados. Nos recuerda que la misericordia de Dios es inmensa, tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra, y que además es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. La mayor muestra de misericordia de Dios fue, por supuesto, enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para el perdón de nuestros pecados, para que los hombres pudiesen dejar de hallarse en miseria y aflicción. Ante este misericordioso sacrificio de Cristo, solo caben dos opciones: aceptación o rechazo, salvación o condenación eterna. Por supuesto, Dios es rico en misericordia y se deleita en ella, nos dice el profeta Miqueas, pero aquellos que piensan que la infinita misericordia de Dios hará que todos, incluso los que no aceptan a Cristo, se salven, pues están muy equivocados, porque igualmente infinita es la justicia de Dios. La misericordia siempre ha sido motivo de gratitud y consuelo para los creyentes a lo largo de los siglos. Pero este atributo de Dios demanda algo más de nosotros. En primer lugar, amar a Dios y también guardar sus mandamientos y temerle. Y además, como creyentes, se nos exhorta a ser imitadores de Cristo, por lo que estamos en la obligación de mostrar misericordia también nosotros hacia nuestros semejantes, como lo enseñó el Señor Jesús a través de su ejemplo y de sus palabras. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que
Preciosa canción, Miguel, bien conocida para ti, para mí, pero tal vez para muchos no, porque además recoge pues todo lo que ha estado hablando Timoteo y Maribel, ¿no? La misericordia de Dios, el amor de Dios, lo que decíamos la vez pasada. Cuántas cadenas se caen, ¿no? Todo ese peso que a veces nos asedia, como dice la palabra, se rompe ante la alabación. ¿Quiénes eran? El jovencísimo Evan Graef con su banda interpretando 10.000 razones. Es preciosa. Dame un segundito más. Escuchamos un poquito más. 10.000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Preciosa canción, Miguel Ángel Pinaya, muchísimas gracias. Y en último lugar, no menos importante, Alfredo, tenemos a nuestro querido hermano y amigo Alfredo Saguar en nuestro rincón para la poesía. ¿Cómo te encuentras, Alfredo? Bueno, pues muy bien, muy bien. Ya A te mí vemos. el sol es Ay, media joder, vida y hoy aquí nos viene un poco el sol y nos disfrutado. ponemos como locos. sí, realmente es que incluso te cambia el carácter. De verdad, a mí sí. Bueno. A mí sí. Bueno, pues ¿qué nos traéis para hoy, para un tema tan bonito como las pruebas, la misericordia, la fe, el perdón? Es que Sí. englobamos mucho en este programa. Sí, sobre todo me he fijado mucho que Timoteo ha remarcado la fe y mucha fe. Y necesitamos mucha fe. Señor, aumentanos Mucha la fe. Y hay una poesía que escribió Santos García Rituerto que se titula Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ay, qué bonita, porque cuando hablábamos de amar al invisible, pues Exactamente. cuando quieras, Alfredo. Dice así: Tomás, si viste a Cristo sufrir hasta la muerte en el madero, y si viste a José de Arimatea pedir el cuerpo desangrado y yerto y llevarlo al sepulcro, y a la guardia cerrar la tumba y colocar su sello, ¿no te pusiste lo bastante cerca? ¿No madrugaste con las damas luego? ¿No te reuniste fiel con tus hermanos en el alto aposento? Eras un ascua que se enfriaba, sola, apartada del fuego. Por eso no aceptaste la noticia cuando te la dijeron. Tú que tantos prodigios habías visto de manos del Maestro, que repartiste el pan multiplicado, que le viste hollar olas a pie seco, que estuviste en el huerto de Betania cuando a Lázaro alzó de entre los muertos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quisiste introducir tus dedos en las recientes llagas para poder creerlo? Cristo resucitó como había dicho, era grandioso, pero no era nuevo. Bien te dijo el Señor, benditos sean aquellos que no vieron y creyeron. Preciosa, preciosa, Alfredo. ¿Tienes otra más? Bueno, tengo una porque hemos empezado con una canción que decía ¿cómo no voy a alabar al preciosa Señor? canción. Y después esta última Preciosa que también. Y hay una poesía que incluso se hizo himno de don Mariano San León, que es Hondo Misterio. Ay, y ahí, precioso, precioso. ahí al leer esta poesía uno tiene que decir ¿cómo no voy a alabar al Señor? Una vez escuché a un gran poeta de aquí de España en estos momentos, un poeta de la Amazonía, que decía, ¿quién era este hombre? Porque no lo conocía. Cuando leía himnos en el himnario clásico, decía, no es que tenga una técnica maravillosa, pero tiene un corazón que traspasa la hoja de papel, ¿no, don Mariano? Yo no me acuerdo de él, pero tú lo habrás conocido bien, ¿no? Pues venga, Sí. cuando tú quieras. Pues este gran hombre escribió así. Lo tituló Hondo Misterio. Y dice así: ¿cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Amén. Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, ¡ay maravilla cual su amor! Morir por mí con tal dolor. Hondo misterio, el inmortal hacerse hombre y sucumbir
En vano intenta sondear tanto prodigio el querubín. Mentes excelsas, no inquirid, y al Dios y hombre bendecid. Nada tiene él al descender sino su amor y caridad. Todo lo entrega, gloria, prez, corona, trono, majestad. Ver redimidos es su afán los tristes hijos de Adán. Mi alma atada a la prisión anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y les seguí. Jesús es mío, vivo en él, no temo ya condenación. Él es mi todo, vida, luz, justicia, paz y redención. Me guarda el trono eternal, por él corona celestial. Bueno, cuántos recuerdos nos trae este himno, ¿no, Alfredo? Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un programa realmente delicioso. Hemos hablado de las pruebas, la fe una y otra vez, la misericordia de Dios, unas canciones preciosas de fe, de alabanza, estas poesías preciosas. Me ha encantado este último poesía hecho himno de don Mariano San León, Alfredo. Así que llegamos al final del programa y mientras Miguel nos pone o después la última canción, pues deciros otra vez que esto ha sido Entre Amigos, un magazine radial producido por Solidaria Radio Coruña, con el pastor Antonio Pazos Couto. Un programa hecho para todas las iglesias de la ciudad, pero que queremos hacer extensivo a cualquiera que nos pueda oír desde cualquier lugar del mundo, con vosotros, Miguel Ángel Pinaya, Maribel Melón, Alfredo Saguar, Tim F. Goodford y al micro, Beatriz Garrido. Me estaba viniendo en la mente en estos momentos, digo, bueno, ¿con qué puedo rematar? Porque nuestra primordial empeño al hacer este programa no solo es entreteneros o hablar para creyentes, lo cual está muy bien, sino dejar un mensaje de esperanza para los unos y para los otros, para los que creéis y para los que no creéis. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz, algo anhelado, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que te haya gustado el programa, que te haya llegado al corazón y ojalá un día en el cielo nos digas, hey, que aquel día os escuché y conocí al Señor como mi Salvador personal. Desde La Coruña, Galicia, España, nuestro abrazo en Cristo de parte de todos. Beatriz Garrido, miles de bendiciones.